Bienvenidos a Cuscatancingo, en el departamento de San Salvador, que es uno de los poblados más pequeños de los que pertenecen a el departamento de San Salvador y que pues en esta ocasión vamos a recorrer en esta zona que la podríamos considerar como la zona sur de esta ciudad, que bueno, ya vamos a hablar un poco más a profundidad sobre la manera como está distribuido este poblado acá en San Salvador. Y nos encontramos en esta zona residencial cerca de las intersecciones con la calle El Progreso, la calle Lincoln, entre otras que están por acá, en esta especie de triángulo en donde pues podemos observar una especie de parque que probablemente corresponde a esta zona de urbanización. Así que aquí vamos a ir arrancando y poco a poco nos vamos a ir acercando a la zona que corresponde a su casco central, que para esta ciudad no sigue la tradición de pueblos coloniales, en donde hay un parque central con una iglesia, un cabildo, portales comerciales, sino que todas estas instituciones o todos estos establecimientos se encuentran sobre una calle principal, que es hacia donde nos vamos a dirigir en este momento. Así es que vamos a dar inicio también a este recorrido en este poblado, esta ciudad que, bueno, forma parte del área metropolitana de San Salvador. Era un municipio como tal hasta 2024 y ahora forma parte del nuevo municipio de San Salvador Centro. Y que, como mencionaba Armando, es una ciudad que está dividida en dos. De hecho, su accidente geográfico principal es el Cerro Milingo. Y la parte superior de este cerro, es, eh, es parte del distrito de Ciudad Delgado. Entonces, Cuscatancingo queda al extremo norte de las faldas del cerro, pero también al extremo sur de las faldas del cerro, correspondiendo al extremo sur el cantón Las Flores, que es en donde se encuentra el casco central y que estamos recorriendo, pero en la zona norte o en la falda norte del Cerro Milingo se encuentra el cantón San Luis Mariona, que corresponde también a Cuscatancingo. Así es que es uno de estos poblados que anteriormente era un municipio que prácticamente estaba separado de forma física o de forma administrativa, podemos decirlo. Es bien interesante esta parte. De hecho, aquí en el área metropolitana de San Salvador, otro de estos casos similares es Ayotuxtepeque, que en una pequeña porción se encuentra dividida con mexicanos. Así es que es bien interesante esa parte. Pero bueno, hablando exactamente ya sobre la historia y todo el origen de población en este espacio, la toponimia es bastante interesante. De hecho, Cuscatancingo no proviene de una lengua náhuatl, sino que proviene de otra lengua. Y es uno de los pocos casos aquí en la zona del departamento de San Salvador que tiene esta curiosidad. De hecho, viene de un vocablo xinca que significa la pequeña Cuscatlán o el lugar pequeño de Cuscatlán. Y esto es porque en la época prehispánica, antes de la invasión española, estos espacios prácticamente existía una pequeña población precolombina en donde había una especie de santuario en el cerro Popol Singachín, que actualmente
es conocido como el Cerro Milingo, que es la elevación principal en donde en las faldas se encuentra esta población Cuscatancingo. De hecho, los primeros en habitar estos territorios en el espacio norte del señorío de Cuscatlán, y de manera bastante formal, eran estas poblaciones xincas y aculúas, que definitivamente estas poblaciones no son oriundas de lo que conocemos actualmente como El Salvador, sino que pertenecen a territorios actualmente mexicanos y que poco a poco estas poblaciones fueron migrando al sur, llegando hasta la actual Guatemala, en donde gran parte de la zona centro-sur de la República Guatemalteca había población xincas. De hecho, habitaron la costa pacífica hasta las montañas de Jalapa, y otra porción de estos pueblos llegaron hacia el actual El Salvador y habitaron en estos espacios hasta esa llegada de la invasión española. Y por tal motivo es que la forma de cómo es Cuscatancingo o cómo se pronuncia Cuscatancingo viene de este poblado, de este vocablo xinca, y de la forma de cómo lo escucharon los invasores españoles, pues le asignaron ese nombre al poblado. Cabe destacar también que la población xinca que habitaba en la actual Guatemala sufrió un proceso de esclavitud por parte de los españoles, que estaban liderados por Hernán Cortés en este proceso de la invasión española y, entre comillas, la conquista de estos territorios por parte de la corona española. De hecho, los españoles vencen a los xincas el día 26 de mayo de 1524. Y en ese contexto de estas batallas se deriva un nombre allá en la República de Guatemala del río y puente Los Esclavos, que se encuentra en la carretera a El Salvador, ubicada en Guatemala. Y que estos poblados xincas fueron prácticamente puestos como esclavos por los mismos invasores españoles para que de forma obligatoria les ayudaran a invadir los territorios más al sur, en donde iban avanzando con la invasión y prácticamente llegando al territorio que actualmente conocemos como El Salvador. Así es que de manera de esto de los azares del destino, los mismos xincas fueron obligados a pelear con los chincas que se encontraban en el territorio salvadoreño. Así es que una nota bastante triste para este poblado, que definitivamente sufrió bastante la invasión española. Ya en la época de la colonia hay registros escritos por el geógrafo Juan López de Velasco, en donde reporta a las autoridades del Reino de Guatemala en el año de 1573 que la población denominada Cincatlán contaba con 86 indios tributarios. Y es bien interesante que este geógrafo hace referencia a esta población de Cuscatancingo con este nombre. Entonces hubo una especie de confusiones del nombre de este espacio, hasta que este nombre de Cincatlán sería cambiado posteriormente en 1579 para normalizarlo con los vocablos xincas y agregándole el nombre de un santo católico, fundando así o redenominando de esta forma el poblado de San Antonio de Cuscatancingo, y se le asigna al patrono de este espacio a San Antonio Abad. De hecho, ese cambio fue ordenado por el señor alcalde de la villa de San Salvador, don Francisco Cuica, que se realizó prácticamente el día 13 de junio de 1579, que posterior a la misa que se realizó en este poblado, en el atrio, se hizo
oficial a toda la población en general la normalización del nombre de este asentamiento. Y ya pues San Antonio también formó parte de la visita del arzobispo de Guatemala, don Pedro Cortés y Larraz, en la cual indicaba que San Antonio Cuscatancingo era el lugar donde habitaban alrededor de 600 personas. Pero él describió un dato moralmente arrasador para la época, ya que el arzobispo Cortés describió a los habitantes de San Antonio como atrasados y en la miseria, y que si la calidad de vida que tenían los habitantes se lo hubieran contado sin haber visitado este poblado, el arzobispo posiblemente hubiera dudado de la veracidad de la información que le estaban dando. De hecho, fue tan impactante la pobreza en la que vivían aquí en San Antonio de Cuscatancingo, que el arzobispo Cortés en sus escritos y en sus misivas hacia la Intendencia de San Salvador brindó una serie de recomendaciones para que las autoridades coloniales tomaran cartas en el asunto para mejorar la calidad de vida de este espacio. Desconocemos si al final el intendente de San Salvador hizo caso omiso o tomó a bien las recomendaciones del arzobispo Cortés y Larraz. Pero en 1807, en reportes enviados hacia el Reino de Guatemala, el intendente de San Salvador de la época, Antonio Gutiérrez y Ulloa, ya reportaba que en San Antonio había aumentado la población a 1.773 habitantes. Y durante el proceso de independencia, la mayor parte de la población estuvo a favor de la independencia del Reino de España, ¿verdad? Ya en la época de la República hubo un proceso bien triste también del lado de Cuscatancingo, ya que en el proceso de guerras o batallas dentro de la Federación Centroamericana para rehacerla o deshacerla, en el sitio que se realizó o el proceso de sitiado que se le hizo a la población de mexicanos, Cuscatancingo fue uno de los que más sufrió, ya que todo el pueblo fue incendiado completamente y la población tuvo que huir hacia una zona alta de la falda del volcán de San Salvador, en un espacio que ahora conocemos como el Cantón San Antonio Abad, y que por tal motivo ellos se llevan a su santo para este poblado y Cuscatancingo prácticamente queda desolada. Con el tiempo pues fue repoblándose nuevamente hasta que entra el siglo XX, en donde Cuscatancingo desaparece del mapa político debido a que en 1901, durante el gobierno de Tomás Regalado, se decide que la capital salvadoreña tenía que crecer en dimensiones y se absorben una cantidad de poblados, entre los que se encuentran mexicanos, San Jacinto y los 3 poblados originales que fundaron Ciudad Delgado, Paleca, Acalhuaca y San Sebastián, y que junto con Cuscatancingo formaron parte de barrios hasta que por las protestas de Cuscatancingo y de otros poblados, pues en el gobierno de Pedro Escalón, 2 años después, fue regresado su categoría de municipio y ya ascendido al título de villa. Y hasta en 1996, exactamente el 24 de octubre, la Asamblea Legislativa le confiere el título de ciudad a este espacio, respaldado por el decreto legislativo número 858. Y pues a partir del 1 de mayo, Cuscatancingo deja de ser municipio, 1 de mayo de 2024, deja de ser un municipio para formar parte del municipio más grande, San Salvador Centro, y este se convierte en distrito. Y pues es lo que tenemos ahora ya en esta conformación. De hecho, estamos caminando acá sobre la calle El Calvario, que es como la calle principal de este poblado, y aquí estamos acercándonos ya a lo que corresponde a esta especie de casco central. De hecho, ahí teníamos en la toma el edificio del Cabildo, que tiene unas dimensiones bastante importantes, a pesar de que el poblado es pequeño, pero este edificio administrativo es bastante grande. Ahí lo volvemos a tener en la toma. Y por acá también hay una cercanía de una iglesia. Hay también un espacio ahí conmemorativo
que si no estoy mal, creo que es en honor a San Antonio Abad justamente, acá cerca de este edificio administrativo de lo que ahora es como la oficina distrital de Cuscatancingo, que pertenece a San Salvador Centro, si no estoy equivocado, este poblado. Algunos datos sobre Cuscatancingo, geográficamente hablando. Esta población se encuentra alrededor de 600 metros sobre el nivel del mar y pues a las faldas de el Cerro Milingo, que como ya mencionaba Omar, pues divide este poblado en una parte norte y una parte sur, que es la que estamos recorriendo en este momento, la parte sur, o la parte quizás más histórica, por llamarlo de alguna manera. Eh, es atravesado por la Ciudad Delgado y pues esta parte sur que estamos recorriendo, que es el Cantón Las Flores, donde se encuentra esta especie de casco central, y del otro lado, y utilizando justamente esta carretera, pero llegando hasta su parte más extrema, más norte, eh, pues llegamos a la zona del Cantón San Luis Mariona, que también esta zona del Cantón San Luis Mariona es la más rural de, de toda la ciudad. En ambas partes del distrito se han construido una serie de zonas residenciales para suplir la demanda de vivienda para una serie de grupos poblacionales, entre las que podemos mencionar algunas colonias bastante populares o de este corte muy popular, como por ejemplo la colonia Campo Amor, la colonia Chaín, colonia Las Margaritas, San Carlos, la urbanización Lirios del Norte, residencial La Campiña, residencial Jardines de Cuscatancingo, la lotificación Mariona, la urbanización Majucla, que comparte un poco de estos terrenos con la ciudad de Apopa, la colonia Villa Hermosa y la colonia Ciudad Futura, que de la misma manera comparten algunos terrenos con Apopa. Eso ya es en la parte norte, del otro lado del cerro, en los alrededores de lo que se podría considerar el cantón San Luis Mariona, y que están pues bastante cercanos a esta otra ciudad que es una de las más pobladas e importantes del área metropolitana de San Salvador. Otro dato curioso al respecto de esta ciudad es que ha sido escenario de películas que retratan justamente historia de El Salvador. Por ejemplo, la película Voces Inocentes, dirigida por Luis Mandoki, utilizó espacios rurales acá en Cuscatancingo para varias de sus escenas. Esta película, que relata las experiencias del salvadoreño Oscar Torres durante los procesos de selección en la cual pues las selecciones forzosas que se realizaba por parte de las Fuerzas Armadas salvadoreñas y pelear contra la guerrilla salvadoreña. Además, gran parte de este espacio verde es cubierto por un bosque húmedo subtropical que mayormente se encuentra en el Cerro Milingo, que la mancha urbana y la urbanización han propiciado pues la desaparición paulatina de este espacio verde. Y estamos llegando a lo que consideramos como el Parque Central, la Plaza Jerusalén, este espacio que recientemente fue intervenido y que más que una plaza me parece como una especie de centro de entretenimiento en donde se ubica esta plaza que tiene esta fuente y tiene la representación del pabellón nacional y la bandera, en su momento la bandera de la ciudad de Cuscatancingo con el escudo de la ciudad y algún otro estandarte. Actualmente en esa zona de las banderas se ubica la bandera de El Salvador y el logotipo o la identificación de el nuevo municipio de San Salvador Centro, al cual ahora pertenece esta ciudad. Y allí en la toma tenemos pues justamente el espacio de mercado que se encuentra pues centralizado en esta nave industrial, en esta galera en donde se ha construido recientemente este mercado para suplir la necesidad de abastecimiento de las personas que habitan al menos en esta parte sur, pues porque me supongo que en la parte norte
habrán otras instalaciones de similar uso. Otro dato interesante al respecto de Cuscatancingo es que en la distribución municipal previa a 2024, Cuscatancingo era el municipio más pequeño en territorio del departamento de San Salvador. Este contaba solamente con 5.4 kilómetros cuadrados, pero a pesar de tener ese tamaño de territorio, poseía más de 22.000 habitantes por kilómetro cuadrado a la media de su densidad poblacional, siendo la más alta del departamento de San Salvador. Y creo que eso corresponde bastante a este desarrollo que se realiza en la zona norte, en Majucla, en Ciudad Futura, que son estas residenciales que se construyen a finales de la década de los 1980 y en una buena parte del principio de la década de 1990, en donde pues se construyen estos complejos habitacionales muy grandes de vivienda popular de pequeño tamaño, pensada justamente para estos grupos poblacionales pues que no tenían acceso tan fácil a vivienda y que necesitaban de un espacio. Y bueno, aquí estamos en el interior de la Plaza Jerusalén, en donde, como les menciono, tenemos como este espacio de entretenimiento. Están estos juegos infantiles, hay una especie de anfiteatro que se ubica justamente allí abajo, y esta especie de terraza elevada que conforma pues todo este espacio de entretenimiento acá en Cuscatancingo, y que la podemos considerar como su parque central. Y pues ya con estas tomas, Omar, quizás vamos ya cerrando este recorrido acá en Cuscatancingo. Ah, pero antes de eso se me olvidaba algo importante. Cuscatancingo celebra sus fiestas patronales cada 7 de diciembre en honor a la Inmaculada Concepción de María. Aunque la Inmaculada Concepción es la patrona del municipio, en la época colonial su patrón, como ya habíamos mencionado, era San Antonio Abad, quien fue trasladado pues a la zona que ahora conocemos como San Antonio Abad en la ciudad de San Salvador. Pero bueno, ya, ahora sí, ya con ese último dato interesante, vamos cerrando este recorrido conociendo un poquito de esta ciudad, una de las más pequeñas de El Salvador y del departamento de San Salvador. Gracias por habernos acompañado. Si usted es nuevo en el canal, lo invitamos a que se suscriba y que le dé al botón de la campanita de notificaciones para que esté siempre pendiente de todo lo que hacemos acá en City Corners, donde recorremos ciudades en Centroamérica, hablando de su historia, de cultura, tradiciones, arquitectura y pues todos estos pasajes que han definido cada uno de estos poblados que vamos visitando. Si a usted le gustó mucho este recorrido y nos quiere apoyar con una donación, en la cajita de descripción y en el comentario fijado les dejamos los enlaces para que usted lo pueda hacer, y también ya en un momento aparecerá el código QR para que usted nos pueda invitar a una taza de café a través de la aplicación de Buy Me a Coffee, donde usted nos puede invitar desde un café hasta toda la ollada entera de ese café de palo delicioso de acá, de las zonas de Centroamérica. Así que con estas imágenes de la calle El Calvario de Cuscatancingo, departamento de San Salvador, nos despedimos de ustedes y nos vemos hasta la próxima conociendo algún otro espacio en Centroamérica. Cuídense mucho.